Ojo al vídeo que tenemos hoy porque creo que es una de las mayores explosiones que he tenido en los últimos tiempos. Así, por poneros en contexto, vamos a analizar los datos de Traca 200 y hay mucho que aprender. Si no me conoces, yo soy Eduardo Talavera, entrenador especializado en ciclismo y vamos con el vídeo. No voy a extender mucho en ver cómo era la carrera en sí, porque en el último vídeo que hice pues ya explicaba un poco cómo eran todo el tema de recorridos y demás. Pero si eres nuevo, se trataba de una carrera de 200 kilómetros y 2.600 metros de desnivel, eso sí, de gravel. Probablemente una de las carreras de gravel más prestigiosas que tenemos a día de hoy en Europa. Y es cierto que la corrí hace unos 2 años, pero válgame lo que ha crecido esta carrera tanto a nivel de participación como de repercusión. Pero no me enrollo más, vamos directamente con el análisis de la carrera y al final del vídeo vamos a ver algunas de las claves que he podido aprender. Pues como estaréis viendo, para salir en el mogollón, porque había un cajón de 30 ciclistas que podríamos decir que eran como los profesionales, los que tenían puntos en las Gravel Air Series, pues puedo decir que no salí demasiado mal. Y ya para empezar, uno de los primeros momentos graciosos de la carrera, y es que Hugo Dreschut, antes de salir, a 15 segundos dejó su bicicleta apoyada y corrió a por unos geles que le estaba dando su asistente. Y es que, según parece, muchos de los equipos no sabían que en el primer habituamiento no había zona técnica, es decir, que no te podían habituallar desde fuera. Y se veía a muchos de los profesionales en el último momento cambiando los bidones de 500 mililitros por bidones de 750 o de 1 litro y también a muchos de ellos pues cogiendo estos geles. Y como ya es habitual en cualquier carrera, salida frenética, pero en este caso decir que fue un acierto el hacer un tramo neutralizado en una carretera relativamente ancha que lo que nos permitía era colocarnos bien. Ya estaréis viendo algunas imágenes de la gente que me rodea. Pues teníamos desde el propio Hugo Dreschut, teníamos a George Cheger, a Lucas Baum, teníamos a Alban Lakata, al equipo SWAT, teníamos también al equipo PAS. La verdad es que un nivelazo. Tras esa primera parte neutralizada, enseguida dieron lo que es la salida oficial y digamos que antes de empezar la primera subida de asfalto hicimos como unos 5 kilómetros, ¿vale? Desde la salida hasta esa primera subida. Y por aquí estaréis viendo los datos. La verdad es que fueron bastante rápidos. Y así afrontábamos el primer repecho del que os hablaba de asfalto. Y la verdad es que sin saberlo y sin hacerlo aposta, estaba cerca todo el rato de Aleix Espargaró. Y sabiendo un poco sus datos, he de decir que sabía que era un buen sitio. Ojo al repecho, porque lo tengo por aquí apuntado y lo estaréis viendo. Son 2 kilómetros al 6% y los subimos en poco más de 5 minutos a 410 vatios, es decir, unos 6 vatios kilo. Para los que lleguéis nuevos, que por cierto os podéis suscribir, que es totalmente gratuito, digamos que en contexto ahora mismo estoy pesando en torno a 70 kilos. Y nada más colocar, había un pequeño tramo de descenso muy cortito, donde muy a mi pesar ya perdí los 2 bidones. Primero uno en el primer badén y el segundo bidón en el segundo badén. La verdad es que fue un poco drama en ese momento. Los 2 bidones los llevaba de 1 litro y uno de ellos lo tenía con 100 gramos de carbohidratos y el otro con Isotonic Drink de 226. Y he de decir que hace muchísimo que no perdía los bidones, especialmente en carrera. Me habían saltado una vez entrenando porque los bidones de 1 litro son un poco más anchos que los de 750, entonces los de 750 me habían saltado alguna vez entrenando y tal, pero hacía mucho que no los perdía y la verdad es que en el momento que me saltaron fue un momento de pausa, de decir, bueno, tú siga lo tuyo, ya veremos cómo lo solucionamos, porque no había un punto de habituamiento hasta el kilómetro 116. Y entre tanto, obviamente el ritmo no paraba. Y tras ese pequeño descenso de 2 kilómetros afrontábamos lo que podríamos llamar la primera subida larga, que no es que fuese muy larga, pero bueno, la primera subida larga del día. Y tengo por aquí los datos y los estaréis viendo, 2,8 kilómetros al 7,5% que hicimos en algo menos de 10 minutos a 380 vatios medios, es decir, unos 5,5 vatio kilo. Y diréis, bueno, entre el primer repecho y el segundo la verdad es que no son malos datos, pero para que veáis el nivelazo que hay, estaría más o menos entre el 40 y el 50, o sea, no mucho más adelante. Y aquí tras coronar afrontábamos una bajada de 5 kilómetros que casi todo era asfalto antes de afrontar la siguiente subida.
Esta vez, de nuevo, lo tengo por aquí apuntado, eran 4,4 kilómetros, un poquito más larga, al 5%, y lo hicimos a 340 vatios medios, es decir, a unos 5 vatios kilo, y ojo porque también había rampas bastante duras. Y aquí no llevábamos literalmente ni siquiera una hora, y luego os diré cuánto hicimos en esa primera hora porque vais a flipar. Y a todo esto, la verdad es que me vino Dios a ver, y en coronando creo que era ese segundo puerto, pude coger, llevaríamos unos 50 minutos más o menos, pude coger un bidón de 750 mililitros que tenía un compañero. Y la verdad es que no os voy a negar, en teoría, por reglamento es sancionable, es decir, no puedes coger avituallamiento en los sitios que no son habilitados para ello, pero a ver, como es lógico, vale, me quedaban 100 kilómetros por delante, la sanción era lo que menos me preocupaba. Y para esto he de decir que me puedo agarrar a uno de los artículos del reglamento que dice que cuando veas a alguien en peligro, pues tienes que prestarle ayuda. Y la verdad es que yo, con 100 kilómetros por delante y sin agua, creo que en peligro estaba, por lo menos de deshidratación. Y ojo, porque no lo he dicho, pero más o menos a mitad del segundo puerto, aquí se lo tengo que agradecer a Aleix Espargaró, que iba en el grupito que ya se iba más o menos formando, fue el único, bueno, también fue el único que se lo pedí, obviamente, pero que me dio un trago de agua que la verdad que me vino muy bien, y esto un detalle porque es una carrera donde el agua pues escasea un poco. Y de nuevo íbamos a por otra bajada de unos 6 kilómetros y ahora sí, a por la tercera subida de este primer bloque de ascensiones. Y ojo con las bajadas de la zona de Traca, porque no son para nada fáciles. Mucha piedra, mucho reguero, lo más fácil era caerse. Y de hecho creo que en esta bajada fue donde se cayó Aleix, que luego me enteré al terminar la carrera. Y así vamos a por esta tercera subida, como os comentaba, de 4,7 kilómetros al 6%, y esta vez lo hicimos en algo menos de 15 minutos a 345 vatios medios. Es decir, de nuevo unos 5 vatios kilo, y eso sí, a 178 de pulso medio. Iba bajando un poco respecto a las anteriores si los habíais visto. Y aquí entrábamos en un tramo de unos 9 kilómetros de sub y baja, no había ninguna subida muy definida, ninguna bajada, y ya íbamos un grupito de unos 7 o 8 más o menos. Pero ojo, porque no íbamos para nada despacio, sacamos en ese tramo 9 kilómetros 300 vatios normalizados. Y ahora sí, llegaba la última bajada de este primer sector montañoso y afrontábamos la parte más llana de la carrera. Pero antes de esto, para que os hagáis una idea, aquí llevábamos más o menos una hora y media de carrera y os voy a enseñar los datos porque ojito con la primera hora y media. Desde que empezaba el primer puerto, en ese kilómetro 5 que os había comentado antes más o menos, lo tengo por aquí, después de esos 10 minutos, esa primera hora la hicimos a 348 vatios normalizados y 179 de pulso medio. Y aquí sabéis que normalmente mi recomendación y la que hago a mis deportistas es que en esa primera media hora no pasen de 0,90 IF. Pues toma, primera hora a 0,98. Yo haciéndome caso a mí mismo. Pero es que la primera hora y media tampoco creáis que bajaba mucho. 340 vatios normalizados en esa primera hora y media. Y ahora sí, afrontábamos 76 kilómetros por delante que nos quedaban llanos, algunos un poquito más rodadores, otros un poquito más revirados, había de todo. Y la verdad que aquí no me puedo quejar de grupo, iba en un grupo muy bueno donde todos colaborábamos, y lo único que sí que podría decir es que igual era un grupo que apretaba ligeramente más de lo que yo podía. Y los 76 kilómetros los completamos en 2 horas 10 minutos a 280 vatios normalizados y 168 de pulso medio. Como veis, no conseguí que me bajase mucho el pulso, es decir, me estaba costando recuperar. También puede ser que fuese por la falta de agua. Y la verdad es que yo iba pasando más o menos bien a los relevos, lo que podía, pero hubo un momento que ya se lo decía a mis compañeros, les digo, mira, yo es que ya no puedo pasar mucho más porque voy muerto. Y creo que con la cara que llevaba, la verdad es que me creyeron todos. Y así llegábamos al final del llano, en el kilómetro ese, pues 119, 120, que es donde estaba el punto técnico, el área de avituallamiento, donde, gracias a Dios, aquí tenía a Marta, que le había hablado, a Marta Torá, que le había hablado el día anterior, y me pudo dar un bidón de 750 y otro de 500 mililitros. Y la verdad es que aquí yo ya sabía que estaba en el hoyo totalmente, pero el poder beber, la verdad es que sabía gloria. Y así, tras pasar el avituallamiento, un pequeño tramo medio llano, sub y baja, me despedí de mis compañeros, se lo dije ahí como pude en inglés, les dije que muchas gracias por todo, gracias por haberme traído hasta ahí y que nos veíamos en meta. Y ahí fue donde ya desconecté un poco. Acabo de morir, ahora 3 horas 45, kilómetro 122, empieza puerto intermedio y ya catacroque. Haberme quedado sin agua me ha matado. Ahora sobrevivir.
No me refiero a desconectar mentalmente, mi idea fue básicamente el decir, me voy a poner unos vatios bajos, voy a intentar subir el puerto como buenamente pueda, que me pille quien me pille y vemos si conseguimos darle la vuelta al cuerpo. Y tengo por aquí los datos, era un puerto encima largo, yo ya lo conocía, 8,6 kilómetros al 4% de media, pero eso sí, con rampas del más de 10% sostenidas en algunos tramos, y lo subí en unos 31 minutos. Y lo hice a 240 vatios medios mientras me iban pasando algunos grupillos, entre ellos uno donde iba nada más ni nada menos que Felipe Orts. Y es que cuando te pasa un ciclista de estas características ya puedes estimar que el grupo en el que ibas no era el tuyo. Y aquí os digo que si yo iba medio muerto, encima voy y pillo a Carlos Cobos. O sea, si yo iba muerto, imaginaos cómo iba él. Pero bueno, es que vino muy bien porque teniendo en cuenta que yo realmente me llegué a plantear incluso retirarme e irme para casa, por lo menos nos juntamos los dos y pudimos llorar juntos. Pero claro, coronabas el puerto y no terminaba del todo. Y hacías una pequeña bajada y volvías a subir un puertecito pequeño, lo tengo por aquí, de unos 2 kilómetros. Y bueno, aquí ya lo subimos unos 9 minutos a 280 vatios. Bueno, algo es algo. Al final, esa media hora más o menos que hice de puerto a esos 240 vatios sí que me sirvió para ir recuperando un poco y parecía que volvía a entrar otra vez. Y aquí, junto a Carlos, pues nos pusimos los dos a intentar rodar juntos a nuestro ritmo. Los dos íbamos bastante muertos, así que como podíamos, también se unió otro ciclista que nos cogió por detrás, que también nos daba algún relevo, y dijimos, vamos a intentar sobrevivir al menos hasta el kilómetro 160, que era el tercer avituallamiento. Y aquí había que parar sí o sí. Esto yo más o menos ya lo sabía de cuando hice la carrera en su día. Pero vamos, básicamente había que parar a rellenar agua porque no nos quedaba nada. Y aquí la vez que no lo pude grabar fue una pena porque fue una parada bastante rápida. Literalmente me metí en el avituallamiento, cogí 2 trozos de naranja, llené el bidón de 750 que tenía y cogí 2 bidones de 500 mililitros que daba la organización. Me metí uno en el portabidón y el otro a la espalda. Y a todo esto no lo he dicho, pero en general al principio cuando me dieron el bidón, tanto mis compañeros como luego en el avituallamiento, siempre llevaba el bidón de 750 metido detrás del maillot para que no se me cayese en ninguna bajada. No quería perderlo por nada. Y tras esa rápida parada, ahí fue donde perdí a Carlos, porque creo que él paró un poquito más de tiempo y también nos cogió un grupo de unas 6 unidades que venía por detrás. Por lo tanto, me pude unir a ellos. Y fuimos más o menos juntos unos 13 kilómetros, hasta afrontar lo que ya sería el penúltimo puerto de la carrera. Y aquí fui tranquilo, fueron unos 27 minutos a unos, lo tengo por aquí, 220 vatios normalizados. A ver, aquí la es que yo ya no daba relevos, o sea, yo me quedé a rueda y hice lo que podía. Esta penúltima subida eran de 4,7 kilómetros al 3% de media. La media engaña un poco porque de nuevo también tenía rampas bastante empinadas, especialmente el final. Y lo hice en unos 13 minutos a 270 vatios normalizados. Que bueno, aquí en la subida ya perdí el grupo y me quedé solo, pero algo es algo. ¿Qué tal? Vale, vamos. Y tras una pequeña bajada y un tramo llano donde me volvieron a coger otros 2 corredores, íbamos a por la última, ahora sí que sí, subida del día. Y la verdad que la subida tenía su miga porque era como una especie de single track que puede que estéis viendo ahora mismo, y lo hicimos en unos 10 minutos, que lo hice a 280 vatios normalizados, es decir, a unos 4 vatiokilos, y lo hice a 168 de pulso medio. De estos 3 que empezamos, pues uno se fue por delante y el otro se descolgó, así que me quedé un poco en medio de los dos. Y he de decir que aquí suerte que el día de antes habíamos ido a reconocer este puerto, porque me sirvió mucho psicológicamente saber cómo era en la subida y me sirvió mucho técnicamente saber cómo era la bajada, porque era bastante complicada. Y aquí ahora veréis nuestro amigo Telmo, no sé si estará tan de acuerdo conmigo, pero bueno, le hicimos subir también el día de antes. Vamos Telmo, chaval, bien, lo tienes hecho, lo tienes hecho. Pero que esto ya mañana no hace falta que lo hagas ya. Easy day. Y aquí ya estaba todo el pescado vendido, como se suele decir, una zona muy bonita de sendero, que también había que cruzar un río donde estaba Lachlan Morton animando, y luego, bueno, era un río doble, por decirlo de alguna manera. La segunda parte ni siquiera intenté pasarla, me dijeron mis compañeros que se podía pasar montada, pero como lo habíamos visto el día de antes, vi que cubría mucho, la verdad es que no dudé, me bajé de la bici y lo pasé andando, no había ningún problema. El caso que al final, a modo resumen, llegaba a meta con algo menos de 6 horas 50 y a casi 30 kilómetros de media.
Y en cuanto a datos totales, fueron 280 vatios normalizados, 164 de pulso medio, nada mal, y eso sí, casi 6.000 kilojulios los que había gastado, es decir, eso te permite prácticamente comer durante 2 días lo que quieras. Y por aquí os dejaré la cantidad de récords que me salieron en Training Peaks. Es cierto que la mayoría son de 2025, pero si podéis ver, hice mi tercer mejor P20 histórico. Eso en un tramo que no era ni de subida constante. Pero bueno, hasta aquí el tema de los vatios, ya vale de datos, y ahora vamos a ver el tema de la nutrición, que sé que os gusta también. Y para ello lo voy a leer. Llevé 6 geles high fructosa de 55 gramos de carbohidratos, un gel high energy de 50 gramos de carbohidratos, un isotonic gel de menta de 22 gramos de carbohidratos y 2 energy shots. Como os comenté, había metido 100 gramos de carbohidratos en el bidón de 1 litro, pero como se cayó, pues nada. En total, si hacemos la suma y la división, teniendo en cuenta que yo esperaba hacer un tiempo similar al de hace 2 años, se me fueron un poco los cálculos. Al final casi no llegué ni a 60 gramos de hidratos de carbono a la hora, que para 7 horas es poquísimo. Pero bueno, he de decir que cuando se me cayeron los 2 bidones, yo ya podía intuir que no iba a ser mi mejor carrera. Aún así, durante el tiempo que no tenía bidones, utilicé tanto el Isotonic Gel, que ya sabéis que tiene más agua, lo utilicé a modo de meter como un sorbo de agua, por así decirlo, con sabor, y también utilicé el Energy Shot que llevaba, que lo quería dejar para mitad de carrera o para el final, pero lo utilicé ahí porque también es bastante líquido. Probablemente no son las 2 cosas que hubiese tomado en ese momento si hubiese llevado agua, pero me vale, al final ahí necesitabas hidratarte y era lo que tenía accesible. Y por daros la información del agua que tomé, pues al final es cierto que esas primeras 3 horas y media de carrera solo las hice con 750 mililitros, pero luego bebí 2 bidones más de 750 mililitros y 3 bidones de 500 mililitros. En total, si hacemos la suma, son 3 litros y 750 mililitros, que de nuevo para 7 horas es bastante poco. Y ahora sí, cambiamos de nutrición y para ir terminando el vídeo sí que os diré que hice un cambio en mi Canyon. Y es que el día de antes, haciendo el recon, tuve un pequeño pinchazo, muy pequeño, pero como no quería arriesgar y había llevado una cubierta extra, me cambié la cubierta delantera que llevaba de la Maxxis Reverb de 45, la cambié por una Rambler de 40. Y más allá del pinchazo, he de decir que creo que fue bastante acertada la decisión porque la Rambler tiene algo más de taqueado y para las bajadas me vino muy bien. De hecho, notaba el día de antes que con la Reverb se me iba un poco. Para que os hagáis una idea, me gustó tanto la configuración que creo que va a ser la rueda que vaya a llevar a partir de ahora. Eso sí, con 45 delante me gusta un poco más, que en este caso en mi llanta da 48, así que perfecto. Y ahora sí, como os había dicho al principio del vídeo, vamos con las conclusiones, porque hay mucho que aprender. La primera, que creo firmemente en base a mi experiencia, lo que puedo ver también con algunos de mis deportistas, es que en pruebas de más de 3 horas merece la pena hacerlas de menos a más y ser bastante conservador al principio, especialmente en mountain bike y en gravel, donde el ir a rueda no influye tanto. Eso de aprieto al principio para tratar de coger un grupo y que me lleven puede funcionar si la primera subida es ligeramente corta, pero no cuando el tramo de subidas dura 1 hora y media, como era el caso. Por otro lado, si pierdes los bidones al principio de una carrera, haz más hincapié, si se puede, en regular, porque sabes que vas a ir con poca agua o sin ella durante más tiempo, por lo tanto, pasarte de rosca va a hacer que petes antes. Otro apunte, en carreras también largas, por encima de las 4, 5, 6 horas incluso, tenemos que llegar acostumbrados y con la suficiente comida para tomar entre más de 70 u 80 gramos de carbohidratos horas. Yo creo que es clave para no petar al final. Y para terminar, os diría que no desconectéis mentalmente. Aunque explotéis, lo que tenéis que hacer, o básicamente yo creo que es la estrategia que yo seguí y que creo que puede funcionar, es tomártelo de otra manera. Decirte, venga, voy a hacer un rato suave, a unos vatios muy bajos, y a ver si soy capaz de darle la vuelta al cuerpo. Porque en muchas ocasiones, si comemos y bebemos bien, podemos darle la vuelta y aún no os digo a apretar a tope, pero sí que poder llegar disfrutando de la carrera. Y bueno chicos, hasta aquí el análisis y vídeo de hoy. Dar las gracias a Canyon, que gracias a ellos he corrido de traca este año y que además, como eran patrocinadores y tenían una carpa gigante, la verdad es que me han cuidado muy bien. Daros las gracias a todos los que estáis viendo todos los vídeos, escuchando los podcasts, y recordad dejarme en los comentarios qué os parece este tipo de vídeos si tenéis alguna duda, y suscribiros tanto al canal como a las redes sociales para seguir creciendo. Y como siempre digo, a entrenar y a disfrutar.